Doctor Eduardo Rosales, internacionalista, catedrático de la FES Acatlán de nuestra UNAM y un muy prestigioso y reconocido especialista en estos temas. Antes que nada, gracias por esta conversación, doctor. Ricardo, un gusto estar en este espacio. Un saludo a ti, al equipo y desde luego a toda la muy informada teleaudiencia. Doctor, ¿se puede hablar de un antes y un después en la historia contemporánea de los Estados Unidos, hablando o refiriéndonos a este asalto al Capitolio? Sí, definitivamente. Yo siento que esto es un punto de inflexión. Me parece que es un parteaguas y sobre todo lo más delicado es que es la punta del iceberg. Me parece que Estados Unidos ha entrado desde hace ya un tiempo en una fase de declive. Y bueno, este no es más que un síntoma. El propio Trump es un síntoma de la grave crisis estructural que padece Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos llega a la época de los nunca, ¿sí? Nunca se había llegado a una toma, literalmente un asalto del Capitolio en Washington, en el corazón de los Estados Unidos. Nunca antes un presidente había cuestionado unas elecciones, un proceso electoral. Nunca antes se había hablado de fraude, nunca antes lo habían bloqueado en redes sociales, en fin, hay una situación que pues ha llegado hasta esos extremos y además nunca antes una fiebre populista había escalado hasta esos extremos, mi estimado Ricardo. Doctor, ¿hay un trumpismo después de Trump o Trump fue una figura incidental en este resurgimiento de diversas manifestaciones de la extrema derecha en los Estados Unidos? Hablamos desde el Ku Klux Klan hasta se habla de grupos neofascistas o de diversas expresiones de este salvajismo rabioso disfrazado de un nacionalismo extremo en los Estados Unidos. No, el trumpismo, hablemos en el pasado cercano, es, digamos que la versión 2.0 del partido del T, por decirlo de alguna manera. Pero el trumpismo, que es una de las expresiones de un populismo, de un nacionalismo, de una xenofobia, de posiciones antimigrantes, racistas, realmente tiene una amplia base social. Y esto también tenemos que ser muy críticos, muy directos a señalar que hay un proceso de empobrecimiento en Estados Unidos. Hay una crisis económica estructural que tiene varias aristas, como lo es el terrible endeudamiento que padece Estados Unidos. Brutal, una deuda absolutamente impagable. Tiene también una terrible concentración de la riqueza, si no basta en ver las publicaciones, los rankings de Bloomberg o de la revista Forbes, y ahí viene un proceso también de empobrecimiento, un empobrecimiento que no solamente afecta a las minorías, sino también a los sectores obreros de Estados Unidos. Y además también vemos un cambio demográfico, en el que ahora solamente en números cerrados el 60% de los estadounidenses son blancos anglosajones, mientras que el otro 40% son minorías y minorías en ascenso, como la latina, sobre todo, y la afroamericana. Pero bueno, aquí el punto es que este proceso, esta crisis, este empobrecimiento ha llegado a sectores obreros, ¿sí? A los famosos, todos los estados del cinturón del óxido. Y entonces, precisamente, al ver esta caída en sus poderes, en su poder adquisitivo, es lo que de alguna manera alimenta también el trumpismo, que llega con promesas irrealizables, con esa demagogia, con esa retórica, y ahí es donde empieza a encontrar, repito, este respaldo social. Pero además también se alimenta de este racismo, de esta xenofobia, que pues tiene larga data en Estados Unidos. Entonces, aquí es donde abre el trumpismo una especie de caja de Pandora, ¿sí? En donde salen todos los demonios, y es lo que nosotros podemos observar. Y serán los grandes retos del señor Biden. Un señor Biden que, pues, de entrada tiene que contrarrestar precisamente ese trumpismo, que le va a representar
mucha inversión de capital político. Esperemos que esto no lo distraiga de otros objetivos, pero me parece que sale Trump, pero el trumpismo se queda. E incluso aquí hay un dato que me gustaría compartir. En una entrevista de hace unos días, el 20% de los estadounidenses aprueban el asalto al Capitolio de Washington, y si nos referimos exclusivamente a los militantes del Partido Republicano, el 45% aprobó precisamente este acto que nosotros acabamos de referir del asalto, esta incursión literalmente a los Capitolios de Washington, y también el de Georgia, porque también no hay que olvidar que se dio esto en Georgia y también en Kansas. De lo que nos acabas de decir, se desprenden dos preguntas para mí fundamentales. Hablabas de la concentración del poder o la concentración de la riqueza en los Estados Unidos, pero también la diferiría si estás de acuerdo en la concentración del poder. Estamos viviendo ahora una etapa inédita en la historia de la humanidad. Las grandes fortunas ya no son solamente de quienes poseen los grandes almacenes, las grandes instalaciones de carácter comercial. Ahora son, en el mejor de los casos, de quienes distribuyen productos de otras fuentes, o más todavía, de quienes únicamente, entre comillas, están distribuyendo información de carácter digital o desde las nubes, o sea, una riqueza de algo que no es tangible, que no existe en la realidad, salvo en las grandes instalaciones de sus computadoras centrales. Y estas instituciones, digamos, nuevas en la historia, como el caso de Twitter o de Facebook, ahora están compitiendo con el poder político al clausurar, al cerrar, por ejemplo, la comunicación del señor Trump. ¿Esto también es inédito? ¿Nos está dando una lección histórica? Definitivamente, lo que hemos visto es que, bueno, pues en Estados Unidos desde hace tiempo ha empezado a desarrollar áreas basadas en la economía del conocimiento, lo que llamamos también Silicon Valley, todo esto, y llega precisamente yo lo denominaría grupo, que algunos lo llaman GAFAT, Google, Amazon, Apple, ¿no? Ajá. Facebook, Twitter, ¿no? En fin, otros le agregan a Microsoft, en fin, estos gigantes gigantes informáticos, que incluso también algunos ya lo denominan la cibercracia, ¿sí? Así como Ajá. había un momento de la burocracia, ahora llega a la famosa cibercracia, que empiezan a ser un poder real efectivamente en Estados Unidos, y que llegan hasta escalado hasta estos niveles, y además cuyas empresas son valuadas Ya son los nuevos ricos del planeta. exactamente, y más cuando se avanza y además hay coyunturas propicias, precisamente como Sí. esta pandemia, en la que somos absolutamente dependientes de la tecnología. Entonces, estos gigantes de la tecnología son los que juegan un papel preponderante, y son los que se llegan a aliar con los banqueros, con los dueños del Sí. dinero, y desde luego con los políticos. Y entonces tenemos ahí una triada tremenda que controla el mundo. Siempre es muy aleccionador escucharte, doctor, pero por ahora el tiempo nos presiona. Pero debo preguntarte también, derivado de tu respuesta de hace dos preguntas, eh, hablabas de las prioridades del señor Biden, desde luego reconstruir esta situación al interior de Estados Unidos por las controversias y los enfrentamientos que originó la gestión de Trump. Entonces, ¿dónde quedaría México para las prioridades del gobierno de Joe Biden? Me parece aquí es importante destacar que habrá dos grandes prioridades en lo interno para Biden. Una que será, como ya lo había referido, contrarrestar todo este fenómeno trumpista. Y otra que será también, y eso no es un reto menor,
condescender con la izquierda del propio Partido Demócrata. Entonces, son dos polos opuestos con los que tendrá que lidiar. En el escenario de la pandemia. En el escenario, además de la pandemia, lo que complica las circunstancias de una manera terrible. Por otra parte, México, hay que tenerlo muy claro, y ese siempre hay que partir de esta realidad, es una economía subordinada y dependiente de Estados Unidos. A veces es triste, a veces es penoso y en algunos casos hasta indignante, pero a América del Norte tenemos que ver que hay un centro gravitacional que es Estados Unidos. Y alrededor de Estados Unidos tiene dos satélites, uno que es Canadá y otro que es México. Y es parte de su zona de equilibrio. Hay elementos, hay decisiones que pues no son de política externa cuando se refieren a México, sino son de política interna de Estados Unidos. En términos de su seguridad nacional, somos parte de la región que comanda el Comando Norte de los Estados Unidos. Así es que hay que partir de esa realidad, nos guste o no nos guste. Así es que México, repito, hay muchas decisiones que se han tomado, se toman y se seguirán tomando desafortunadamente desde Washington. Doctor, como siempre, de verdad, mi agradecimiento más grande por tu sapiencia, por tu tiempo y por todas estas líneas argumentales que nos das con tanta solidez. Gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto, espero. Un saludo nuevamente para ti, para tu equipo y desde luego para tu muy informada teleaudiencia. El doctor Eduardo Rosales, internacionalista de nuestra UNAM. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.